Coco es una representación de una constelación. Las muertes trágicas en un sistema de repente pueden ser repetitivas. A veces el sistema protege para que no salgan a la luz muchas situaciones y evitan o excluyen a ese buscador. Mucha gente en indigencia. ¿Cuál es la historia de esa gente? ¿En dónde están sus papás? ¿En dónde están sus abuelos? Su estadía en este plano terrenal, como haya sido, sostuvo el sistema. Una constelación apoya para que se les dé luz. Me dieron el regalo más hermoso y más valioso que es mi vida. Con ella me lo dieron todos. El hijo que más se ocupa de los padres de forma armoniosa es el hijo más bendecido. Caminando entre estas sombras, llevo un peso que no me toca en la piel. Algo de los míos me detiene. Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal oficial de Manu Ruiz. Bienvenido, Manu. Gracias, nuevo Raquel. ¿Cómo estás? Feliz, sobre todo por el tema que hoy vamos a tratar. Muy bien, pues me gustaría mucho entrar directo para preguntarte. Bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de la importancia de honrar a nuestros ancestros y me gustaría pues que nos platiques acerca de ello. Evidentemente nosotros somos el resultado de la historia de lo que ellos hayan vivido, bueno y no tan bueno, tanto del linaje paterno como del linaje materno. Y si no conocemos su historia, evidentemente de alguna forma, en algún momento de nuestra vida, inconscientemente vamos a repetir historias de vida de lo que ellos hayan vivido. Y se nos muestran, de cierta forma, justo para reconocer y honrar, porque de lo contrario, seguiremos, entre comillas, condenados a justo repetir esas historias. Es preciso conocer lo que hayan vivido mamá, papá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Tal vez es muy complicado conocer la historia de los tatarabuelos, pero por lo menos si tenemos la información básica de qué hayan vivido de niños, cómo hayan sido sus historias, su trascendencia, enfermedades, potenciales secretos, va a poder ser posible que nosotros sanemos si los reconocemos, si les damos su lugar y sobre todo si los honramos desde la gratitud. Muy bien, y entonces al final del día sería muy importante tratar de indagar o conocer la historia lo más posible. Sí, indudablemente, y justo el tema de la importancia que tiene este tema de hoy con relación a las fechas que estamos celebrando de cierta forma de nuestras tradiciones muy mexicanas, de honrarlos a través de las ofrendas que se ponen en estas fechas. Es una forma de honrarlos, de reconocerlos, de recordarlos. Coco es una representación de una constelación y justo conlleva en estos tiempos de honrar las historias, de reconocer las historias para poderlas resolver, sanarlas, como se ve en la trama de Coco, para que a través de lo que se ve al final, donde la familia está celebrando la vida, donde se incluye a Héctor, que era el tatarabuelo excluido, y que a través de la historia y la trama de lo que Miguelito develó, de que Ernesto de la Cruz estaba usurpando un lugar que no era el suyo, conllevó tragedia en ese sistema. Lo que se vive ahí, evidentemente Miguelito como descendiente pudo resolver. Lo que podemos hacer a través de honrarlos, reconocerlos y agradecerles por lo que hayan vivido en sus vidas, vivos o trascendidos, implica un beneficio para nosotros, implica que la vida se nos libere y que la vida pueda fluir con más facilidad en todas las áreas de nuestra vida. Y ahí radica la importancia de honrarlos y reconocerlos, de saber la historia, aunque no los hayamos conocido en vida, indagar en sus historias para saber qué vivieron, para saber lo bueno y lo no tan bueno, y eso va a conllevar que tengamos claridad cómo resolver los conflictos que pudiéramos estar repitiendo, que son de ellos. Sí, en estas fechas, finalmente, muchas personas estamos pensando en cómo sería honrarlos. ¿Y los vivos? Okay, muy buena pregunta. Yo siempre digo, ¿para qué esperar a que ellos no estén para honrarlos y agradecerles por lo que hicieron? Si tenemos la posibilidad de que nuestros ancestros, mamá, papá, abuelos, hay quienes todavía tienen a sus bisabuelos, ¿cuál es la mejor manera de honrarlos? Estar cerca de ellos, interesarnos en ellos, compartir con ellos sus vidas, escucharlos, ser empáticos incluso por lo que estén viviendo, saber que lo que ellos vivan en este proceso en vida
pues de alguna forma, si podemos apoyarlos sin forzar nada de lo que ellos no quieran, es reconocerlos y honrarlos dándoles su lugar, dándoles sus jerarquías, no queriendo ponernos por encima de ellos, no queriendo pretender tomar un lugar como papá, como mamá, como ponernos a la par de ellos, porque eso es deshonrarlos, es generar desequilibrio, genera desorden, y el desorden genera caos. Y entonces vienen los conflictos que nos toca vivir a nosotros justo por deshonrarlos. Hay casos de hijos que golpean padres, hay casos de hijos que maldicen padres, que maldicen la vida que les dio papá y mamá, y son inconscientes de lo que conlleva a ellos para sus vidas. Claro, y en esto que estás comentando, por ejemplo, los casos de los ejemplos, ¿no? Del cómo hacemos a veces este tipo de cosas cuando queremos decirles a papá o a mamá cómo deberían vivir su vida, o lo que deberían hacer, o qué es lo que, cómo deberían hacerlo, ¿no? Exacto, esa es una deshonra, eso es ponernos por encima de ellos. Hay gente que luego viene a constelar y me dicen, le dije a mi mamá, le dije a mi papá, pero él no cree en ello, mi mamá se niega a venir. Yo tampoco lo he hecho con mis papás porque no es propio. Tal vez ellos sentirán el llamado en su momento, pero yo querer mandar, ordenar, eso es tomar un lugar que no es mío, porque ellos son los que están a nivel jerárquico arriba de mí, y yo requiero tomar mi lugar como tal. Cuando deshonramos ese espacio, esos lugares, pues como lo dije hace ratito, difícilmente la vida puede fluir con facilidad. La mejor manera de honrar a los vivos, a nuestros ancestros vivos, es darles su lugar, tomar el nuestro, asumir nuestro rol, desempeñar desde nuestra mirada. Cuando hay un conflicto entre papá y mamá, infidelidad, por ejemplo, que es un tema muy recurrente en constelaciones, que de repente son lealtades que se van repitiendo una y otra vez. A veces un hijo o una hija empieza a ver al padre, que regularmente es donde se recarga más, con la mirada de odio de mamá. Y eso implica un desorden, un desequilibrio, una inarmonía con ese papá, sin darnos cuenta de que el conflicto no es nuestro y que corresponde a mamá y a papá resolverlo. Pero como tomamos partido, nos volvemos en jueces y entonces condenamos la acción de papá que no nos corresponde. Lo único que nos toca hacer es tomar nuestro lugar como hijo, como hija. Eso va a conllevar que avancemos con más facilidad. Juzgar sus acciones, incluso reclamar cuestiones que quizá no nos corresponden. Claro. Y sin importar incluso quiénes sean o hayan sido, al final del día los principales afectados somos principalmente nosotros. El resultado de esas acciones nos van a afectar a nosotros. Al final papá y mamá eligen sus vidas. Ellos deciden si están, si no están, si hay infidelidades, si se quedan y se aman y están todo el día como perros y gatos, aunque mis perros y mis gatos no se pelean, pero al final es una situación de ellos. A nosotros nos toca ponernos en nuestro lugar. Puede ser la peor pareja papá para mamá y viceversa, pero si como padres cumplen su rol, estamos del otro lado. A nosotros solo nos toca tomar nuestro lugar como hijo, como hija. No hay más. Y ese lugar implicaría respetar sus decisiones, y cualquiera que estas sean, aunque no nos gusten, Así incluso es. aunque nos hagan a veces como de, es que pues no estás bien tú, pero es tu decisión. Fíjate, es un ejemplo de eso es cuando hay herencias de bienes materiales. A veces a algunos hijos se les hace injustos que porque a él le dejaste esto y a mí me dejaste lo otro, porque a él le diste más y a mí menos. Ahí ya hay conflicto, cuando ni siquiera somos conscientes que no tienen ninguna obligación de heredarnos absolutamente nada. Así como bienes materiales, tampoco requeriríamos heredar enfermedades, lealtades, amor ciego, situaciones que ellos hayan vivido. Pero a veces inconscientemente, por eso, desde las heridas incluso también, que ese es otro tema, desde la injusticia podemos ver por qué a él sí le das esto y por qué a mí no me diste esto. Eso conlleva un desorden, eso conlleva no honrarlos, sino agradecer, porque con la vida nos los dieron todo. Yo manejo una frase en sesiones grupales o individuales en que dice, gracias papá, gracias mamá, me dieron el regalo más hermoso y más valioso que es mi vida. Con ella me lo dieron todo y eso es suficiente para mí. De lo demás yo me hago cargo responsablemente. Pero a veces exigimos. Alguna vez, y yo sé que mis papás van a ver este capítulo y espero que mis hermanos también, estaba solo con mis papás, no tiene mucho, y les dije, a ver papá, ya dime aquí entre nos, ¿quién es tu hijo consentido? ¿Quién es tu hijo favorito? Y yo no lo dije en el sentido de reclamo, porque sé y sabemos a veces en el entorno, en cómo se dan las cosas, que siempre hay un favorito,
Y no es porque no amen a los otros, es porque tal vez hay más afinidad o porque ese hijo está más cercano a ellos de alguna manera. Mi papá sí tuvo la valentía y la franqueza de ser honesto y de decirme, sí, a mí me das mi lugar, me das mi espacio, me diste tu nombre y yo honro eso y lo agradezco. Y sé que porque mi hermano es más cercano a ti, tal vez no es que sea el consentido, no es que sea el favorito, pero tienes más afinidad. Al final a todos nos aman. Esas situaciones no nos queda más que agradecer. Y este mensaje es bien importante, hablando y completando lo que preguntas. ¿Cómo podemos honrar a nuestros ancestros que están aún en este plano? La mejor manera de honrarlos es ser agradecido con ellos, aportarles a ellos, compartir con ellos, a los hijos que están más al pendiente de los padres como hijos, no como por encima de ellos. No como padres, ¿no? Exacto, les va mejor en la vida. Siempre, siempre, porque uno de los principios y de uno de los 10 mandamientos que habla, honrarás a tu padre y a tu madre, y la otra parte que habla desde una de los órdenes de constelaciones familiares, que es honra a papá y a mamá. Cuando honramos a los dos y estamos bien con los dos, la vida fluye en armonía. Esa es la mejor manera del para qué honrar a nuestros ancestros, vivos o trascendidos. Y eso va a conllevar que nuestra vida sea mucho más armoniosa. Claro, sí, y en este sentido también la parte del poder recibir de los papás, y no solamente económicamente, sino Exacto. También se reciben mandatos, se reciben consejos, Por se supuesto. reciben todo lo que conlleva de los padres. Al final, yo creo, papá y mamá siempre lo que van a buscar es nuestra felicidad. Hay muchas excepciones, evidentemente hay padres y madres abandonadoras, pero incluso aún en esa instancia, un papá que abandona lo hace como un acto de amor ciego, inconscientemente, y no voy a justificar, pero su alma, su inconsciente sabe que si se queda o si se hubiese quedado, hubiera hecho más daño a ese hijo o a esa hija, a diferencia de que se fue por amor ciego, por eso abandonó, porque su alma sabía que yéndose podía provocar menos daño. Qué difícil entender estas situaciones donde al final incluso aquellas cosas que puedan causarnos más dolor no solamente se pueden agradecer, sino que además también llevan detrás un mensaje de amor, Indudablemente. aún siendo ciego. Si nos ciega el enojo, ese es el detalle, que a veces nos ciega el enojo por el abandono, por el rechazo, la ira, y no podemos ver que hay más allá de eso. Es importantísimo encontrar desde la conciencia, indagar para qué se fue papá, para qué no estuvo, para qué mamá incluso no estuvo, porque papá se fue y mamá tenía que sostener al sistema a través de generar recursos para mantener. Y en ese ínter mamá abandonó, entre comillas, pero cuando lo hacemos consciente es un gran acto de amor de mamá. ¿Me explico? Entonces yo creo que cuando tenemos esa conciencia de ver el para qué y el resultado de esto, podemos agradecer que no estuvo, incluso podemos agradecer por lo que nos dieron, mucho, poquito o nada, porque al final, como lo dije hace rato, nos dieron la vida, y eso debería ser todo. Qué interesante, y de todas maneras aún así difícil en algunos casos. Y para nuestros ancestros, pues ya trascendidos, te he escuchado decir en las meditaciones que se hace una meditación en las Sesiones grupales. En las sesiones grupales que tienes normalmente. De ellos una meditación muy bonita que vale mucho la pena vivir, y que para todas aquellas personas que llegan por primera vez a las sesiones grupales, siempre se les recomienda que lleguen a tiempo y que la aprovechen, que la vivan, porque les permite mucho conectar con la sesión y con todo lo que van a vivir y demás, y obviamente sanar también es muy sanadora, por cierto. Entonces es una experiencia muy bonita. Pero independientemente de eso, en esas sesiones, en esas meditaciones, yo te he escuchado cómo llamas a los ancestros, nuestros ancestros de 7 generaciones previas, ¿no? Así es. ¿Cómo podemos también honrarlos? La mejor manera de honrarlos, por lo que ellos hayan vivido, por lo que conozcamos o no. Incluso hay constelaciones donde la gente dice, oye, pero no conozco nada de mis ancestros. Hay gente que ha venido
con la situación de orfandad, que a lo mejor ni siquiera conocen la historia de papás y mucho menos de más atrás. Nuestras memorias celulares conocen la historia, están guardadas en el inconsciente, y cuando se muestra una constelación, se muestra esa información. ¿Cómo honrar a esos ancestros que ya no están y que no conocimos? Obvio, primero puede ser de entrada indagar su historia, preguntar si tenemos a mamá, a papá, a los abuelos todavía. Es valioso poder platicar con ellos para conocer la historia de los que nos antecedieron, y con ello la mejor manera de honrar por lo que ellos hayan sufrido, por lo que ellos hayan sacrificado. Al final, su estadía en este plano terrenal, como haya sido, sostuvo el sistema, y el que hayan sostenido al sistema nos permitieron llegar a nosotros. Incluso también aquellos que son relegados, ¿no? Como en la película lo mencionas, o sea, sin importar realmente quiénes hayan sido, de todas maneras hay una jerarquía, hay un lugar, hay un orden. Existieron y tomaron un lugar en el sistema, aunque tal vez el sistema los haya relegado, los haya rechazado o excluido. El tema de Héctor en la película de Coco, en la película de Encanto, no se habla de Bruno, justamente por esas cuestiones que implican los excluidos del sistema. Incluso muchos de los que nos dedicamos a esto, a veces nos sentimos excluidos, porque nos ven como que son los que van a romper, y a veces el sistema protege para que no salgan a la luz muchas situaciones y evitan o excluyen a ese buscador, en el caso de muchos de nosotros, para que no sean develados esos secretos, como una forma de proteger. La mejor manera de honrar el dolor, la tristeza, la exclusión o muchas situaciones que hayan vivido ancestros que no tuvieron amor, que se quedaron solos, ancestros que incluso recién caminaba en las calles aquí en Ciudad de México y veía mucha gente en indigencia. ¿Cuál es la historia de esa gente? ¿En dónde están sus papás? ¿En dónde están sus abuelos? ¿Qué pasó con ellos para que ese descendiente llegara a ese punto? ¿Qué historia de vida hay en él o en ella? Y ese fundamento, esa situación implica en que ¿cuál es la mejor manera de honrar? Sanando, si soy consciente, lo que ellos no pudieron sanar. Creo que esa mirada de no juzgarlos y agradecer lo que vivieron y que a pesar de ello sostuvieron el sistema, es sanar lo que ellos no pudieron lograr, darle voz a lo que ellos callaron, para que lo sanemos nosotros, sanemos a nuestras generaciones posteriores, a las que vengan 7 generaciones, y a través de ello creo que sería la mejor manera de honrar a los que no pudieron lograrlo. Esa es la clave, o sea, al final, y esa forma de honrarlos, y no necesariamente tiene que ser en un proceso de sanación de una constelación. Basta con reconocerlos, basta con agradecerles, basta con darles su lugar, integrarlos, y eso nos va a bendecir a nosotros. Nos va a permitir salir a la vida con más fluidez y con más armonía. Esa es la base de esto, de honrar. ¿Para qué honrar? Para tener una mejor vida. Al final del día, los principales beneficiados somos nosotros. Así es, y nuestra descendencia. Nuestra descendencia, ciertamente. Empieza por nosotros. Hay una frase muy repetitiva de repente que les digo a los constelantes: primero tú, después tú, y al último tú. Requieres estar completo o completa para que lo que hagamos en honor a ellos energéticamente los sanemos también. Sanamos a nuestra misma línea en lo que corresponde a hermanos, y sanamos a los que están delante de nosotros en hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, 7 generaciones posteriores. Qué poderoso es todo lo que puede hacer una constelación y las consecuencias benéficas que pueden tener. Indudablemente, por eso estoy aquí. Qué gusto que hayas elegido este camino, que estés aquí con nosotros, que estés dedicándote a lo que te dedicas, que estés aquí compartiendo con todos nosotros también todo lo que tú sabes, para que todos los demás también sepamos, y los que también estamos en búsqueda de sanación y crecimiento. E indudablemente el camino de la sanación no es fácil. Claro. Quisiéramos declarar que puede ser sencillo, y puede serlo también, pero puede ser doloroso. Es muy liberador, y a veces a los que nos hacemos cargo de ser los buscadores del sistema o de sanar al sistema, a veces se nos puede parecer la vida un poquito complicada, pero vale el esfuerzo por nuestra felicidad. Llega. Definitivamente lo creo. Y platícanos ahorita en este tiempo, también mucha gente podría estar pensando en cómo honrar o incluso gente que ha tenido pérdidas recientes. Ok. Hay en constelaciones, en cuestiones de sesiones grupales o individuales,
en línea o presenciales incluso, se puede hacer el reconocimiento a ese ancestro o ancestra trascendido. Se puede hacer una representación para despedirnos, para cerrar ciclos, para agradecer y tal vez para cerrar esos pendientes que se pudieron haber generado porque la persona no estuvo, porque se pudo haber sentido con carga de culpa por no haber hecho más. No nos corresponde, pero se genera la culpa porque tal vez hubo enojo y esa persona trascendió, porque tal vez nunca sanó la relación con él o con ella, y entonces se quedan esas situaciones pendientes que pueden, incluso hablando en un capítulo anterior, que pueden detonar en enfermedades por cargar con esa culpa, con esos sentimientos, con esas cuestiones mentales que nos pueden llevar a situaciones más delicadas. ¿Cómo poderlo sanar? A través de una sesión en donde se pueda cerrar el ciclo, se puede representar a la persona que haya trascendido y a través de ello se puede cerrar con amor y con gratitud, y es muy liberador, es muy sanador. Sí, definitivamente, y me ha tocado verlo, porque al final del día muchas veces lo único que hace falta es o cerrar el ciclo o incluso despedirse, ¿no? Incluso Exacto. No importa si es reciente la pérdida o a veces tiene incluso mucho tiempo, claro. O sea, hay duelos muy largos y también hay momentos en los que por situaciones o desde emocionales hasta físicas o simplemente en ese momento es tan doloroso que no tuviste la oportunidad, ya sea física, emocional o incluso la conciencia para poderte despedir de esa persona, y puedes regresar simbólicamente a ese momento a liberar. Es tremendamente liberador esta situación. Y lo mejor es que de todo es la información que reciben de sus seres queridos trascendidos con lo que describen del plano en donde están. De 10 ejemplos, por lo menos 9 describen casi lo mismo, y eso no es una casualidad. No, pues ¿cómo me explico? Entonces, exacto, en diferentes sedes, en diferentes lugares han constelado este tema, y cuando les preguntan ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Y la mayoría de las veces, obviamente después de ya cerrar el ciclo, el proceso de la representación, y dicen estoy en un lugar lleno de paz, lleno de luz. Describen pastizales, describen lleno de flores, algunas veces han dicho estoy sentado junto a un árbol muy robusto, muy grande, hay mucha paz, no hay enfermedad. Eso es impresionante, y evidentemente el constelante que recibe esa información se va con ese bálsamo en su alma, en sus pensamientos, en sus emociones, porque puede sentir la esencia de su ser querido trascendido a través de lo que el representante dice. Y es impresionante que justamente es como hablaba esa persona en vida, lo que sentía, cómo se expresaba, cómo miraba, cómo se paraba, cómo sonreía, y eso es lo que mueve a los constelantes para decir, con eso me quedo. Y eso es muy liberador, muy sanador, y pues obviamente porque es desde una mirada de amor. Claro. Ese es el punto, que se hace desde el amor, no desde el reclamo. No. Sí, obviamente puede haber culpa, y cuando está el proceso hay gente que desde su dolor reclama por qué te fuiste o para qué te fuiste, y es bien natural, válido, es bien natural, es parte del proceso. Lo importante es la información que le da, la energía que se representa, y que eso justamente permite equilibrar para sanar. Claro, y aparte en este tipo de procesos a veces, como decíamos, es lo único que se necesita, lo único que hace falta, para que la persona libere y continúe, o sea, pueda a veces simplemente a través de eso continuar con su vida. Exacto, no va, el dolor puede que siga ahí, pero tal vez en menor escala, tal vez lo va. Yo siempre les digo, ¿quieres honrar a ese ser trascendido? Sé feliz. Sana, resuelve los conflictos, resuelve lo que él no pudo resolver o ella, para que energéticamente lo que tú hagas en su honor redunde para ti en beneficio de que tu vida vaya mejor. Es la mejor manera de honrar a nuestros seres trascendidos, siendo felices, buscando vivir esta vida en armonía para nosotros primero, y evidentemente para nuestro entorno, nuestro sistema familiar corto y extendido. Y eso energéticamente a nuestros ancestros trascendidos les va a dar más liberación también. Creo que es la mejor manera de poder honrarlos haciendo una vida mejor, de como ellos tal vez no pudieron. Y además también este proceso de sanación también se convierte en realidad lo que llamamos en otras áreas en la resignificación. Exacto. Y lo que le permite entonces a la persona continuar con su vida. Y es impresionante cómo a través de una resignificación se puede gestar esa liberación
para cambiar energéticamente, porque ese es el punto, lo que vivió mi ancestro o ancestra y yo hacerlo diferente. Para romper con ello, para poderlo mejorar sin juicio hacia ellos, porque tal vez no tenían las herramientas ni la conciencia, hicieron lo que pudieron con lo que tenían, con lo que les tocó y eligieron también, pero conociendo esa historia, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo liberar para mí, para ellos y para los que vienen después? Esa es la importancia de sanar desde una mirada de empatía con nuestro sistema y no tal vez para quedármelo para mí. ¿Qué habría sido de mí si yo solo me quedo con lo que sané, no lo expando, no lo platico? Primero, mis hermanos, mis papás, a los que todavía puedo tener como tíos, abuelos, algunos lo saben, algunos no, pero sabiendo lo que implica que yo empiece a sanar mi árbol, cómo va a replicar en los demás, creo que el mejor resultado y el más satisfactorio es ver cómo el sistema y el árbol y los frutos de ese árbol empiezan a sanar y empiezan a mejorar por una acción de un descendiente que después se puede ir multiplicando con los demás. Es maravilloso cuando vienen familias completas a constelar, viene la abuela, la mamá, las nietas o los nietos, o vienen parejas con sus hijos. Es maravilloso cómo no solo uno carga con todo, sino entre todos sanan y la liberación es más fuerte y mucho más. Claro, y empiezan a hablar como una misma... En una misma sintonía, un mismo idioma, es correcto. Así sí, es, claro, sí. Están en la misma línea sanando y todos avanzan más, ¿no? Mucho más rápido. Es maravilloso. Sí, me ha eso tocado es maravilloso. Así es, y ese es el punto. Honrarlos, lo más importante de honrar a nuestros ancestros, en la posibilidad de honrarlos en vida, de darles lo mejor, compartir con ellos siempre en vida. Después obviamente vienen los procesos de las trascendencias, se les puede seguir honrando a través de nuestras tradiciones, pero ¿para qué esperar llegar a ese punto si lo podemos hacer todos los días? Con una llamada, con un pensamiento positivo a cada uno de ellos. El hijo que más se ocupa de los padres de forma armoniosa es el hijo más bendecido. ¿Qué sería que si en un sistema familiar los 5 hijos se ocupan de sus padres desde mirada de hijo? Sería maravilloso. Sí, y recuerden, siempre al final del día el primer bendecido eres tú. Siempre somos nosotros los primeros beneficiados de hacer ese tipo de situaciones, sin importar ni quiénes sean o quiénes hayan sido, ¿no? Es correcto, al final, si nosotros miramos a papá y a mamá desde una mirada de verlos como niños que fueron, ¿qué puedo ver ahora si dejo de verlos con esa dureza con la que tal vez se comportan como padres o como adultos, sino ver un niño o una niña tal vez con heridas, con situaciones que vivieron complicadas y que eso los hizo ser quienes son con un fin? Al final se vuelven también nuestros maestros de vida. Hay frases un tanto crudas, decir, papá, yo no soy tú, yo tomo lo que a mí me corresponde, pero ese ínter que es tan poderoso implica que también le doy su lugar y reconozco su historia de vida sin juzgarlo. Al final, si no aprendo de eso, entonces seguiré la historia, y si yo tuviera hijos, ¿qué correspondería a eso? Entonces seguiría la misma situación. Por eso es honrarlos, como tú dices, agradecer, aceptarlos tal y como son, porque al final nosotros los elegimos como padres. Y entonces ahí tendremos que ser responsables de esas situaciones. Qué bonito escuchar todo esto, Manu, en estas fechas, y qué liberador para muchos, ya sea que tengan mucho tiempo nuestros ancestros de haber trascendido, o también súper esperanzador en muchos sentidos para aquellas personas que tienen familiares o seres queridos trascendidos recientemente, ¿no? En este caso, yo sé que también los que han trascendido recientemente, o más o menos recientemente, también buscan de pronto esa liberación y esa sanación en una constelación. ¿Cada cuánto se puede? ¿Cómo se hace? A veces quisiéramos, los que tienen de repente el duelo muy reciente, semanas, un mes, 15 días, quisieran inmediatamente venir a constelar para comunicarse energéticamente con su ser querido. Claro. Lo he permitido, no es tan recomendable. Hay una película que se llama Nuestro Hogar, hay una primera y segunda parte, véanla, es muy recomendable cuando estén viviendo procesos de pérdidas, de duelo, por lo que implica desde la mirada y lo que le comunicaron a Chico Javier, que es un médium brasileño, sus guías, sus maestros espirituales, sus guías ascendidos, lo que les dictaron a él,
que de alguna forma lo comunicó en libros y se mostró en una película, del proceso de la trascendencia, a dónde podemos llegar y a dónde terminamos cuando elegimos trascender. Esa instancia permite que de alguna manera yo les digo, prefiero que vivas el duelo que corresponda y entonces por lo menos 3 meses después ya puedes hacer una constelación para que tu ser querido, de acuerdo a esa posibilidad, se encuentre en un plano en donde ya te pueda decir, estoy en paz. Y a lo mejor tú, a veces de repente, cuando permito que sea antes, a veces se encuentran en oscuridad. Eso sí requiero comentarlo. He tenido sesiones en donde es reciente el proceso de trascendencia y cuando se le llama al alma, a la representación de esa alma, se muestran que están en la oscuridad. Una constelación apoya para que se les dé luz y puedan estar en una trascendencia, en una fase de trascendencia pues más armoniosa sobre todo. A través de una constelación podemos también darles paz y ayudarlos también en una trascendencia. Así es, porque algunos pueden trascender de forma inesperada y entonces el alma a veces no sabe, cree que pudiera estar todavía incluso en este plano, pero es impresionante cómo en una constelación aún con seres trascendidos de forma trágica, y eso es un tema que en algún día también lo tocaremos, las muertes trágicas en un sistema que de repente pueden ser repetitivas, es importante sanarlas y liberarlas, que se queden ahí para que la descendencia no lo replique, pero es muy liberador ese tema de constelar, por ejemplo, las muertes o los seres queridos que han trascendido recientemente o de años, porque pues al final el duelo está ahí y el escuchar que quien representa el alma de ese trascendido expresa como se expresaba en vida, se para como se paraba, sonríe como... Es maravilloso, es impresionante, es sanador y es muy liberador. Sí, porque no deja de sorprendernos, no importa cuántas constelaciones, sesiones hayamos visto, seguimos viendo y sorprendiéndonos de cuántas cosas son tan parecidas, tan fieles a la realidad, claro, con personas que definitivamente no tienen manera de haber conocido. Exacto, que eso es lo impresionante, que nunca, ¿no?, las conocieron, nunca las vieron, no saben la historia y se muestra en cada representación, en cada constelación. Y más en aquellas personas que, bueno, ya trascendieron, obviamente no los conocían, ¿no? Sí, son totalmente desconocidos, exacto, no habría manera de que supieran. Le dijeron cómo era o cómo sonreía o qué decía, jamás. Y eso es lo mejor, que al final es auténtico lo que se muestra y desde esa autenticidad el constelante puede ver que es real y que evidentemente eso, al ver lo que es, o al ver lo que ve, al escuchar lo que escucha de quien representa a ese ser trascendido, pues evidentemente le llena el alma y es un bálsamo, claro, para el alma. Hoy que regresan las almas y mi altar está en su sitio. Siento el peso en la espalda de todo lo que no fue servicio. Tantos momentos que pasaron, yo siempre con algo que hacer. Llamadas que nunca hice, un luego hablamos que no permití hacer. Si supiera que ese abrazo era el último que iba a tener, habría disfrutado cada paso y me hubiera quedado ayer. Ahí estabas para mí, con todo tu ser. La oportunidad no la quise ver.